Buen día, mi nombre es Harold Francisco Telles Castro y el nombre de mi compañero es. José Jesús Orozco. Y en este video realizaremos un simulado del armado de una PC. Para esto utilizaremos el simulador IT Essentials Virtual Desktop, que nos será de apoyo para, como lo mencioné anteriormente, simular el armado de la PC con el fin de explicar las características internas y externas de una PC. Entonces ahora pasaremos a las secciones que la número uno iniciará mi compañero José Jesús. Para comenzar, vemos que el programa Virtual Essential Desktop nos arroja una bienvenida. En este caso, el programa nos mencionará un poco más al respecto sobre los componentes internos y externos de la PC. Para comenzar a instalar los componentes, saltamos toda esta sección debido a que es un poco larga, dándole solamente un skip. Esto es en el caso de que usted quiera armar la PC sin ver los componentes o su información. Para comenzar con esta simulación, empezaremos con una de las partes que le dan vida a la PC. En este caso es la fuente de poder, debido a que es la que administra la carga de energía que proviene del hogar hacia la computadora. Para instalar los componentes en este simulador, solamente es cuestión de seleccionar el componente y arrastrarlo a la sección amarilla que nos muestra el programa. Soldamos y ahora lo que debemos de realizar es ver cuál es la posición en la que va la fuente de poder, ya sea en una rotación izquierda o derecha. Bueno, dependiendo de cuál sea el componente instalado, rotamos con los botones de arriba y de abajo. Nos fijamos en este caso cómo debe de ir la fuente de poder y vamos rotando poco a poco. Ya que está en la posición adecuada, la instalamos con el botón de en medio, que es una flechita para abajo, debido a que el componente se va a arrastrar para abajo automáticamente y se instalará. Como siguiente paso, es necesario instalar los tornillos que aseguran la fuente de poder con la computadora personal y finalizamos con la instalación de la fuente de poder. Ahora pasaremos a la placa base con mi compañero Harold. Ahora pasaremos a la sección de la placa base. Pues en esta sección, como su nombre lo menciona, se encuentra el ensamblado de algunos componentes en la placa base o tarjeta madre, como también se le puede llamar. Bueno, pues en esta parte de los equipos de cómputo se encuentran incluidos los elementos de mayor importancia, como por ejemplo memoria RAM, procesador, entre otros. Y se encuentran interconectados entre sí para que de esta manera los equipos pues puedan funcionar correctamente. Como podemos observar, primeramente aquí tenemos a la memoria RAM. La memoria RAM sería la memoria principal del sistema, donde se almacenan los programas y datos, pero temporalmente. Es decir, esa memoria es de tipo volátil, quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente, porque cuando se deja de tener una fuente de energía, la información se pierde. Y la memoria RAM también ayuda a mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar algún programa. Ahora procederé a ensamblarla, que simplemente seleccionamos y arrastramos a la parte que está sombreada en amarillo. Tenemos que buscar la orientación adecuada, porque como pueden observar, debe encajar exactamente ahí. Y damos un clic a cada uno de los lados para ponerlos seguros. E igualmente la número 2. Y la instalamos, ya que quede exactamente como la número 1. Damos un clic en cada uno de sus seguros y ya quedaría ensamblada la memoria RAM. Bueno, ahora pasaremos a un componente muy importante que es el procesador. El procesador sería como el cerebro del sistema, ya que ejecuta todas las acciones y pues justamente como lo mencioné, pues procesa todo lo que ocurre en la PC. Este procesador va colocado en el socket sobre la placa base, que es en la que estamos trabajando,
Entre las características que puedo mencionar acerca de los procesadores, pues podemos encontrar que cuentan con un número de núcleos, un número de hilos, una frecuencia de reloj, cuenta con una memoria caché, que esta simplemente se encuentra en el procesador. Esta memoria caché está dividida en tres niveles, la caché L1, L2 y L3, y también tienen un zócalo, que es el tipo de conector con pines o socket al que se debe conectar a la placa base. Ahora procederé a ensamblarlo. Basta con arrastrar y soltar en la sección amarilla. Entonces, para encontrar la orientación del procesador, para facilitarnos, como podemos observar aquí en la esquina, hay una figura en forma de triángulo. Y en esta zona de acá también la hay. Entonces, así debe ir la orientación del procesador. Se nos facilita más encontrarla. Y ahí ya estaría ensamblado el procesador. Después tenemos a la pasta térmica, que basta con arrastrarla y soltarla en la sección amarilla. Bueno, pues la pasta térmica queda en la parte superior del procesador y lo que hace esta pasta térmica es conducir el calor, es decir, sacarlo del procesador y enviarlo al disipador de calor, que es el siguiente componente que ensamblaremos. Basta con seleccionarlo y arrastrarlo y soltarlo por encima del procesador. Y lo aseguramos. E igualmente lo tenemos que conectar a la fuente de poder para que pueda obtener energía para que gire el ventilador. Y listo. Ahora, ya que todos los componentes están ensamblados, vamos a pasar a instalarla. Entonces, aquí como podemos observar, en esta zona iría la placa base. Entonces, para encontrar una orientación adecuada, ya que como lo mencioné anteriormente, todos los componentes deben ir ensamblados en una orientación específica, nos podemos basar en los puertos, ya que en esta zona de aquí deben de quedar los puertos. Entonces, como podemos observar, los puertos se encuentran en esta zona. Entonces, simplemente buscamos que queden en la misma dirección y la instalamos. Entonces, como podemos observar, todos los puertos quedaron en su lugar correspondiente. Lo último que tendríamos que hacer es poner los tornillos para asegurar. Ahora pasaremos al adaptador de tarjetas con mi compañero. Ya terminada la sección de la placa base, pasaremos al adaptador de tarjetas o ranuras de expansión. En este caso, el área de las ranuras de expansión de la placa madre solamente cuenta con 7 ranuras de expansión, 4 del tipo PCI, 2 del tipo PCI Express por 1 y una del tipo PCI Express por 16. Y en este caso, el simulador solamente nos da 3 tarjetas de expansión, una tarjeta de red tipo NIC, una del tipo NIC, pero en este caso Wi-Fi, y otra tarjeta de expansión comúnmente conocida como GPU o tarjeta de video. Las tarjetas de expansión se preguntarán ¿para qué nos sirven? Bueno, como ya es conocido durante el transcurso del semestre, las tarjetas de expansión son dispositivos con circuitos integrados y controladores que insertada en su correspondiente ranura de expansión nos ayudan a expandir las capacidades de la computadora. Vamos a pasar a colocarlas. Primeramente, colocaremos la tarjeta de red tipo NIC. Esta comúnmente es colocada en una ranura del tipo PCI Express por 1. La seleccionamos, arrastramos y soltamos en la área amarilla que nos muestra el programa. Automáticamente, este simulador nos coloca la tarjeta en su ranura. Luego colocamos su tornillo correspondiente en esta sección que nos muestra el programa y soltamos. Vamos a realizar lo mismo con las otras dos tarjetas de expansión. La tarjeta de tipo Wi-Fi usualmente puede ser o colocada
en una ranura del tipo PCI, mientras que la tarjeta de video o GPU comúnmente es colocada en una ranura de expansión tipo PCI 3x16. Finalizamos con esta parte y pasaremos con mi compañero Harold en los discos internos. Bueno, aquí en los discos internos podemos encontrar el disco duro. En este caso es HDD o por sus siglas en inglés, Hard Drive Disk. Bueno, en este disco duro es donde podemos almacenar grandes cantidades de datos. Procederé a ensamblarlo, e igualmente buscando su orientación para que quede perfectamente ensamblado, con sus respectivos tornillos. Y eso sería todo acerca del disco internos. Pasaremos con mi compañero José Jesús. Otra de las partes con las que nos encontraremos en este simulador son la unidad óptica y unidad de disquete que se encuentra en las unidades en comportamientos externos. Como ya es bien conocido durante todo el transcurso de la materia, las unidades ópticas permiten almacenar o retirar datos de discos ópticos, como es el caso del CD, DVD y Blu-ray DVD, los cuales acostumbran a disponer de mayor capacidad que medios portátiles como el disquete. Sin embargo, están muy lejos de la gran capacidad de almacenamiento de un disco duro, mientras que la unidad de disquete es el dispositivo utilizado para trabajar con disquete o discos pequeños. En este caso, el tipo de disquera más común es la de 3.5 pulgadas. Vamos a colocarlos. Primeramente colocaremos la unidad óptica. Soltamos y colocamos. Colocamos sus correspondientes tornillos. Y ahora colocaremos la unidad de disquete. Cabe destacar que la unidad de disquete en las computadoras personales actuales es completamente obsoleta. Encontramos la orientación de la disquetera y la colocamos con sus tornillos. Y aquí finalizamos la parte de unidades en comportamientos externos, que en este caso era la unidad óptica y unidad de disquete. Pasaremos a los cables internos. Ahora, en la sección de los cables interiores de la computadora personal, pasaremos a colocar primeramente los cables más pequeños que nos encontremos. En este caso, vamos a seleccionar el cable que está aquí en la izquierda y lo colocamos en la motherboard. Y lo instalamos. Pasando a los siguientes cables, nuevamente comenzaremos con los cables de la fuente de poder, empezando desde el primero hasta el último. Seleccionamos e instalamos en la sección que nos diga el programa. Ok, pasaremos a colocar el segundo cable. Este va colocado igualmente en la placa madre. Colocaremos el tercer cable y este está colocado en la unidad óptica. Es el que le provee energía. Pasaremos a colocar el cuarto cable. Este va conectado a la unidad de disquetera o disquete. Y por último, colocaremos el cable que provee de energía al disco duro. Ya para finalizar, colocaremos los cables correspondientes que proveen los datos dependiendo de lo que estemos realizando. Si se está trabajando con la unidad óptica, el cable de la unidad óptica ayudará a que la
tarjeta madre procese los datos y los envíe al disco duro o pantalla, dependiendo de lo que estemos haciendo. Colocaremos el cable dándoles su orientación adecuada e instalamos. Seleccionamos la parte que no hemos colocado del cable data y seleccionaremos la parte que nos diga el programa. Colocaremos dando su orientación adecuada o, como dato interesante, ver la conexión y los pines que tiene esa conexión para que encajen perfectamente. Ese dato nos puede ayudar en algunos componentes o otros cables internos. Ahora colocaremos el cable de disquete. Lo seleccionamos la parte superior y nos dirigimos a la unidad de disquete. Colocamos y ya para finalizar colocaremos el cable SATA, que es el que nos conecta la tarjeta madre y el disco duro. Y finalizamos con los cables interiores de la PC. Ahora pasaremos a los cables externos con mi compañero Harold. Cables externos. Antes de iniciar con el ensamblado de todos estos componentes, hablaré un poco acerca de los dispositivos de entrada y de salida para que se tenga una idea un poco más específica de qué son, para que los mencionaré un poco más adelante, ya que se estén ensamblando. Bueno, un dispositivo de entrada es un dispositivo que permite introducir datos externos a la computadora para posteriormente tratarlos por parte de la CPU. Y un dispositivo de salida son los que reciben información procesada por la CPU. Bueno, ahora iniciaré ensamblando primeramente el panel, que solo basta con seleccionarlo y arrastrarlo para ya cerrar. Colocar los tornillos para asegurarlos. Y ahora pasaré a conectar primeramente el cable del monitor, que este nos dirigiría a un dispositivo de salida. Buscamos la orientación adecuada y lo conectamos. E igual el teclado, que este sería, ya con lo anteriormente mencionado, pues este sería un dispositivo de entrada. Pasaré a conectarlo. E igualmente buscaré su orientación correcta. Como pueden observar, debe de quedar exactamente así. Igualmente tenemos el mouse, que también sería un dispositivo de entrada. Buscamos la orientación correcta y conectamos. También tenemos al cable USB, pero ya está conectado por defecto, que sería un dispositivo de entrada-salida. Tenemos el cable Ethernet, que pasaré a conectarlo. Este nos dirigiría igualmente a un dispositivo de entrada-salida, que sería el módem. Igualmente, la antena Wi-Fi. Y por último, ya para que nuestra PC tenga energía, pues irá conectado el cable de alimentación, que va conectado pues a la fuente de poder. Igualmente buscamos orientación adecuada.
y listo, ya quedaría conectado. Para concluir, pues como pueden observar, ya todos los componentes de la PC ya estarían ensamblados, entonces en teoría debería de funcionar correctamente, ya que como mencioné al inicio, todos los componentes deben estar interconectados entre sí, para que puedan llevar a cabo su función. Y en conclusión general sobre el simulado, los componentes, todo lo que hemos visto, cabe destacar que las computadoras tienen un objetivo general: ayudar al ser humano en sus tareas diarias. Y probablemente en un futuro las computadoras personales, laptops, ya no sean de utilidad, debido a que surgirán nuevas y muy avanzadas tecnologías.